Este es un video de la serie Culturas Indígenas de nuestro canal de YouTube. La primera entrega de hoy la hemos denominado Lo indígena en Venezuela, con el doctor Enrique Ali González Orgogosti, que es sociólogo, folclorólogo, filósofo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, co-creador y coordinador general de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE. Después de esta breve presentación, porque el currículum del profesor pues, es amplio, sin embargo, vamos nosotros a concretarnos con unas preguntas muy sencillas que estoy absolutamente segura que el profesor nos las va a explicar ampliamente. Bueno, en principio muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente, Alicia, y además con todas las buenas noticias de que este año vamos a coincidir en un proyecto conjunto, lo cual nos llena a nosotros de bastante alegría y regocijo. Esa pregunta inicial es muy importante porque es la pregunta que puede llevarnos a nosotros a ubicar correctamente cuál es el tema, cuál es la condición de las etnias de las cuales vamos a conversar. En principio, es importante decir que en América, no solamente en Venezuela, en América no hay aborígenes, porque aborigen significa aborigen, es decir, hombre original de un lugar, y el hombre no es original de América. Eso está comprobado desde todas las investigaciones que comenzaron a realizarse desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Incluso hubo un famoso investigador argentino llamado Amellino, quien propuso la teoría de que el hombre tenía origen americano. Eso fue descartado por las siguientes investigaciones, todo el cúmulo de investigaciones que se han venido efectuando en América, y ya se sabe que el hombre no es originario de América, sino que vino de otros lugares del mundo, especialmente por dos vías. Por la vía asiática, propiamente a través del estrecho de Bering, lo cual fueron varios movimientos durante miles de años, lo cual nos emparenta en gran parte con el nativo de Siberia, la actual Rusia. Por ahí entraron por el estrecho de Bering, que sería el estrecho de Bering, limita a Rusia con Alaska, y Alaska es parte hoy en día de los Estados Unidos. Por ahí penetraron y fueron penetrando muchísimas oleadas. Hay otras oleadas que son las llamadas transpacíficas, es decir, que vinieron por el Océano Pacífico a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico con América. Incluso hoy en día los restos más antiguos, que son aproximadamente de 16.000 años encontrados, están en Chile. Es decir, que, y eso no quiere decir, o no podemos afirmarlo de acuerdo a la información que tenemos, que haya sido Chile en el primer lugar por donde entraron, pero hasta ahora los restos encontrados, los más antiguos, están en Chile. Es decir, que seguramente hacia el norte, hacia Alaska, los que cruzaron por el estrecho de Bering, algunos restos deben estar sepultados bajo el hielo. Pero entonces la conclusión es que como el hombre no es originario de América, no existen aborígenes. Y han existido migraciones durante estos por lo menos 18.000, 16.000 años. Se fueron dando migraciones antes de la llegada de los españoles, migraciones que incluso algunas se mezclaban, otras combatían entre sí. Por lo tanto, América está llena de migrantes. Entonces, ¿cómo llamar a los que estaban aquí antes de la llegada de Colón? A los seres humanos, a los grupos humanos que estaban en Venezuela y en América antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de Colón. Hay un término que se ha acuñado en la historiografía que sigue siendo útil y correcto
cuando habla de poblaciones precolombinas. Evidentemente que eso sí son. Cuando Colón llegó, aquí había una cantidad de indígenas importantes. Los cálculos son, por cierto, se calcula que pueden estar entre 12 a 50 millones. Por eso cuando nosotros hemos leído en algunas cosas, unas especies de panfletos, diciendo que con la llegada de los europeos, especialmente de los españoles, murieron como 50 millones, eso no existe. Eso simplemente es imposible. Porque se calcula que por lo menos entre 12 y 14 millones, que es una de los cálculos que se hacen, y pueden ser 35, quizás 45 millones lo que había y lo que sigue habiendo además, que siguen existiendo bastante, pero eso sería otro tema. Entonces, ¿cuál es el término que se ha acuñado también tradicionalmente? El de indígenas. Entonces, el de indígenas, porque evidentemente Colón creía que había llegado a las Indias, porque estaba buscando otro camino alterno a las Indias, que no pasara por el dominio musulmán, ni por el dominio portugués. Y entonces es un nombre equívoco, evidentemente, inicialmente, pero ya es un nombre histórico. Y hay personas que, por ejemplo, dicen que ese es un término traído desde afuera y que no habla de un término que hayan tenido antes los grupos indígenas. Bueno, es que no lo tenían. Pero además es que así existen los términos. Por ejemplo, cuando uno habla de Europa, ¿de dónde surge el término Europa? De una princesa libanesa. Cuando se habla de los asiáticos, ¿qué significa los asiáticos? Que fue un nombre que le pusieron los griegos. A Asia significa enfrente. Es decir, cuando los griegos iban a ir hacia lo que hoy es Turquía, por ejemplo, decían, bueno, voy al frente. Entonces, los nombres de los continentes han tenido orígenes no sublimes, ni heroicos, ni epopélicos, sino en muchos casos adaptados a las circunstancias tradicionales. Por eso es que pensamos que el término indígena, sabiendo ya su origen, es el que más se acerca a calificar a todas las poblaciones precolombinas. Oye, excelente, Enrique, nos has dado un cambio radical en todo lo que hemos estudiado hasta el momento y nos interesa muchísimo que nuestros radioescuchas estén pendientes con respecto a estos términos. Ya sabemos que aborigen no cabe. Lo más correcto es que pudiéramos estar hablando es de indígenas bajo ese criterio que tú nos has mencionado. Exactamente. Incluso creo que en eso, por ejemplo, el sínodo de la Amazonia, o de la Amazonía, como lo nombran los otros países que no son en Venezuela, porque en Venezuela se dice Amazonia, pero en Perú se dice Amazonía. Cuando se hizo el sínodo de la Amazonia, participaron, bueno, fue un sínodo bastante bien convocado, había muchos pueblos representativos y había muchos sectores representativos, pero uno de los elementos errados que salió de ese sínodo fue seguir hablando de pueblos originarios. Eso es anticientífico, eso es falso y simplemente obedece a un deseo de proponer una línea política determinada, pero no de hablar exactamente de la realidad tal como es. Entonces, por eso no es posible hablar en América de pueblos originarios. Ahora, hablando y para seguir la misma dinámica de nuestro programa en cuanto a las secciones, ¿podría señalarnos un personaje que represente esa palabra indígena? Bueno, en Venezuela hay muchas personas de evidente ascendencia indígena aún hoy en día, porque y aquí podemos entrar en una revisión de lo que ha sido la historiografía y la manera como nos han vendido el hecho de los indígenas. Hay una ideología, cuando decimos ideología, decimos falsa conciencia. Decimos exactamente lo contrario a una visión científica, que comenzó a surgir en el siglo XIX a partir de la finalización de la guerra de secesión,
que terminó separando a Venezuela de España en la guerra entre 1810 y 1822, incluso un poco más llegando hasta la batalla naval del lago de Maracaibo. En esa ideología, como era una ideología que fue surgiendo por el nuevo sector dominante, que fueron fundamentalmente los criollos, que antes eran entendidos como blancos hijos de peninsulares nacidos en América. Como la guerra fue tan dura, fue tan dolorosa porque fue una guerra civil desastrosa, se creó la necesidad por parte de este grupo de diferenciarse y de abjurar de toda la influencia española. Una de las maneras que utilizaron fue hablar de que los españoles habían destruido a todo lo indígena. Eso tenía dos propósitos centrales. El primer propósito era, por supuesto, una campaña muy fuerte en contra de toda la influencia española. Pero la otra era más perversa, porque, ¿qué decía? Si los españoles mataron a todos los indígenas, entonces no existen los indígenas. Y si no existen los indígenas, no existen las leyes que había dictado la corona española a favor de los indígenas, entre otras las leyes de las tierras comunales, de las tierras colectivas. Y entonces nosotros vamos a observar cómo el Marqués del Toro, que era uno de los grandes que impulsaba la separación de España, va a establecer un juicio en contra de los indígenas de Charallave para apropiarse de sus tierras, simplemente diciendo no existen. Si no existen los indígenas en Charallave, no existen tierras comunales, por lo tanto estas tierras son públicas y pueden ser vendidas al mejor postor. Incluso, para que veamos una consecuencia, es apenas en la década de los 70 o de los 80 del siglo XX, cuando termina una denuncia que habían realizado en contra del Estado los indígenas del actual Maturín, estamos hablando del siglo XX, precisamente para defender sus tierras comunales. Entonces, con esa ideología de tratar de, por una parte, incrementar la leyenda negra contra España, diciendo que habían acabado con los indígenas, y luego que si habían acabado no existían, entonces se fue creando una especie de adormecimiento u ocultamiento de la influencia indígena. Eso hizo que muchos indígenas fuesen ocultando su nombre, fuesen ocultando su ascendencia. Conversando sobre lo indígena, observamos ahí, por ejemplo, el uso de las maracas. Y esto es importante porque las maracas fueron encontradas por los españoles, por los europeos, aquí fabricadas y utilizadas por los indígenas. Pero se va a dar una fusión bien interesante porque la maraca en los indígenas la usaba, por ejemplo, fundamentalmente el chamán, y usaba una sola, que era para curar, digamos, cuando él empezaba su proceso de curación, él utilizaba para acompañarse y concentrarse, se acompañaba con una maraca. Luego vamos a ver cómo esa maraca, con la fusión que va a producirse en Venezuela, se convierten en dos y además se convierten en un acompañamiento rítmico. Es un ejemplo muy claro de la fusión de la cultura americana indígena y la cultura europea española. Cómo de esta manera sencilla pero a la vez muy profunda vamos nosotros adentrándonos en el tema. Y ahora en nuestra sección de ¿qué leemos? Enrique, nos gustaría si tú puedes por favor indicarnos cómo se desarrolla este tema en la página de CISCUBE. Sí, bueno, CISCUBE es el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, que es una ONG, una asociación civil, creada en 1991, es decir, el año que viene cumplimos 30 años de creados. Se dice fácil, pero no lo es. No lo es, porque ya es bastante. Y durante todo ese tiempo hemos venido realizando investigaciones sobre temas fundamentales como líneas de investigación como etnia, pensamiento latinoamericano, religión, culturas populares
y especialmente también culturas urbanas. Esas investigaciones que las hemos compartido con la práctica de los miembros de SISCUBE, en un tiempo estuvo la profesora doctora Carmen Gina Vitián, que en paz descanse. Luego han estado otros profesores. En la actualidad contamos con la profesora Moray Batilizay Pozo como coordinadora de investigación de SISCUBE. En mi caso soy el coordinador general. Y a partir del 2011 creamos la página de SISCUBE, que el año que viene también cumple 10 años. Ahí hemos venido montando todos los materiales que hemos venido produciendo. Ya tenemos 806 documentos de primera mano, porque son investigaciones, en algunos casos directamente de investigaciones de campo, en otros casos hemos recogido fotos etnográficas, por ejemplo. Ya tenemos 202 álbumes de fotos etnográficas, fundamentalmente de fiestas y de hechos religiosos en Venezuela, que abarcan desde la década de los 60 hasta la actualidad, porque hemos también venido recopilando. Y dentro de esa entrada, por ejemplo, nos invitamos a nuestra página, que es www.ciscube.org. Cuando entran en la página van a encontrar 5 entradas, digamos 5 ventanas. Hay una ventana que es la ventana de la que dice etnia. Entran por esa ventana y cuando la abren van a encontrar etnias indígenas, etnias criollas, etnias afroamericanas negras y etnias biculturales binacionales. Si le dan clic a etnias indígenas, entonces van a aparecer alrededor de 35 o 40 trabajos que hemos venido montando sobre el proceso indígena en Venezuela, con algunos ejemplos de América Latina. Específicamente para el punto que estamos tratando hoy. Bueno, cada día. Entran a SISCUBE con ese título, Lo indígena nuestro de cada día, y van a encontrar un ensayo que les va a motivar muchísimo, porque en ese ensayo decimos los 10 estados, un número bastante importante, todo esto basado en algunas investigaciones. Primero, los datos de los municipios son tomados de lo que fue el censo de 1990, con la organización que había para ese momento, y la vinculación con lo indígena. Hemos tomado gran parte de la obra del famoso antropólogo venezolano Adolfo Salazar Quijada, quien hizo un trabajo muy dedicado para ver la toponimia, ver sus orígenes indígenas, sus orígenes latinos. Cuando se come casabe en Venezuela, ahí están las respuestas en ese artículo. Estamos dialogando con nuestro invitado especial, quien en lo adelante ya ustedes saben que va a compartir en esta casa un programa mensual dedicado a la etnia venezolana. Vamos a viajar en lo profundo de nuestro gentilicio, a lo nuestro, y lo hemos visto ya en los puntos que hemos tratado hasta el momento. Esta primera entrega de hoy, como ya lo hemos referido, la hemos denominado Lo indígena en Venezuela. Y estamos hablando con el doctor Enrique Alí González Ordóñez, quien es sociólogo, es folclorólogo, es filósofo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, quien es a su vez también co-creador y coordinador general de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, SISCUBE. Y en esta parte final vamos a acercarnos a esa esencia tradicional del ser indígena, o más propiamente a lo indígena en Venezuela. Todo esto dentro de nuestra sección de misceláneos cultural. ¿Qué es eso de lo indígena en Venezuela? Con ese término o con esa frase nos queremos referir a que en Venezuela no podría ser explicada completamente si no tomamos en cuenta los elementos indígenas, tanto en la historia antes de 1498
porque a partir de 1498 es que comienza a existir lo que hoy llamamos Venezuela, y se va a ir dando lentamente la fusión entre lo indígena, lo hispánico y lo africano. Bueno, lo indígena no solamente es vital para explicar lo que había antes aquí, de 1498, sino que también lo indígena sigue siendo vital para explicar lo que ha sucedido durante estos 500 años, incluso para explicarnos hoy mismo lo que nosotros somos. Es un elemento fundamental. Por eso es que hablamos lo indígena nuestro de cada día, es decir, cómo hoy nosotros estamos rodeados de herencias indígenas, y lo que pasa es que por no saber de dónde viene, no la destacamos. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.